de, del Teams, luego que están viendo el Sí, Power BI, efectivamente. y luego que están viendo también esta pantalla donde tengo abierto la inteligencia artificial o el agente de inteligencia artificial que se llama Claude. ¿Me confirman que también lo ven? Sí, Sí, correcto. sí se ve correcto. Ven también aquí la carpeta. Es solo para estar seguro porque me va a estar moviendo en ellas, entonces para asegurar que quede grabado en el video y después sé que tal vez hoy no tenemos tanto tiempo para extendernos, pero al menos que sí quede todo grabado en el video para que después lo vean los que ya dominan más en 2X y los que ocupan ver el paso a paso, pues bajan la velocidad en el video, ¿verdad? Entonces comenzamos de una. Yo tengo ya instalado Power BI, tal vez pues faltaría de repente quien no lo tenga instalarlo, ¿verdad? Y también ya lo abrí. Entonces, pero lo que queremos es acá no solo interactuar desde la lógica de Power BI, sino que también involucrar, aumentar su productividad utilizando inteligencia artificial. Ok, en este caso, eh, de repente, para abrir micrófonos, cuéntenme cuáles agentes de inteligencia artificial han utilizado para interactuar, para aumentar la productividad ya sea en la U, en sus trabajos, o si ya lo han utilizado inclusive para guiarse y generar información hacia inteligencia de negocios, en este caso a través de Power BI. ¿Quién le gustaría compartirnos su impresión? Si gustan, nos levanta la manita y conversamos un poco. Diana, adelante, te escuchamos. Buenas tardes. Bueno, en mi caso yo solo he usado ChatGPT. Ajá. Escuché a una cuñada que ella está utilizando uno que se llama Sisi, pero en Ujú. ChatGPT es donde he tratado de abarcar los temas, digamos, con fórmulas o algunas cosas que requieren de mi trabajo. Entonces, esa es la manera que la he utilizado. Perfecto, perfecto, excelente, Diana, muchas gracias. Diana, te escuchamos. No se te escucha, Diana. Tal vez el volumen. Ahí sí. Sí, ahora sí. Yo he trabajado con ChatGPT, Ujú. he utilizado el DeepSeek, que Ok, me gusta más porque es mucho más amplio. El ChatGPT es como un poquillo más restringido para algunas cosas. ajá. Y pues el Gemini, que ya viene incorporado, ese también es bastante interesante porque le agiliza a uno mucho la Ok, parte de ¿por la qué sentí vergüenza? programación. Ok, 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 Diana. Muchísimas gracias, excelente. Kaylin, te escuchamos. Buenas tardes. De mi parte, yo las que conozco serían ChatGPT, Ujú. Copilot y Gemini. Serían básicamente con los que he trabajado. Sin embargo, nunca lo he utilizado, digamos, como para temas de análisis de datos como Power BI y así. Muy bien, excelente, excelente, muy bien. Bueno, tenemos usuarios bastante experimentadas, ¿verdad? En el uso de la inteligencia artificial. Qué bien, me alegra muchísimo. Esperamos poderles aportar mucho valor a todas y a todos los participantes del día de hoy con esta perspectiva de visualización de datos, ¿verdad? De dashboards dinámicos y combinándolo en el ejercicio de aumentar nuestra productividad con inteligencia artificial. Ah, no, era un chat. Igual ahí, de repente, si van teniendo alguna consulta, algún comentario de lo que vamos haciendo, abren un toque el micrófono porque de repente no voy a estar viendo, digamos, las manitas levantadas. Entonces abren el micrófono con toda confianza y vamos conversando, ¿de acuerdo? Yo como normalmente, sé que uno de los más utilizados o más comercializados o mercadeados es ChatGPT. Tenemos otro montón más, ¿verdad? De repente ahí mencionaron algunos. Tenemos a Copilot, a DeepSeek, que es la IA o el agente de IA de China. Tenemos a Grok, que es de X, la empresa de Elon Musk. Tenemos a Claude, que es de una empresa Anthropic europea, respaldada ¿cómo se llama? Por Amazon. Tenemos a Meta IA, ¿verdad? Que es del grupo Meta, que incluye Facebook, Instagram, WhatsApp
Y tenemos a Gemini, que corresponde a Google, ¿verdad? Entonces hoy vamos a estar utilizando la parte gratuita de Claude, y lo que hicimos fue pedirle un prompt para hacer 5 ejercicios, ¿verdad? Esta lógica ustedes mismos la pueden utilizar para hacer validación, porque quienes les ha tocado hacer analítica de datos saben que es súper complicado cuando estamos validando herramientas con pocos datos, ¿verdad? Entonces tenemos que recurrir a de repente alguna página donde me genere alguna tabla de datos como Mocarup, que de repente la puedo poner por acá, ¿verdad? Que me genera de manera random datos, ¿verdad? No la vamos a utilizar, ¿verdad? No nos vamos a detener como Mocarup, pero para tenerle referencia y que también les quede en el video de referencia que pueden generar. Pero hoy tenemos ya los agentes de inteligencia artificial, donde yo lo que le pedí fue que me generara 5 prompts, ¿verdad? Para un ejercicio rápido en Power BI para hacer un dashboard interactivo, ¿verdad? Que incluya tablas en CSV con al menos 20 filas para descargar, ahí inclusive con la dislexia incluida, ¿verdad? Y que se hiciera con 5 profesiones diferentes, o sea, con 5 focos diferentes. Y él me genera un planteamiento, ¿verdad? Crear un dashboard que muestre las ventas en el caso del retail management, ¿verdad? En región, vendedor y demás. Y también me genera un CSV, que es la raíz de una tabla de datos. Recordemos que para hacer analítica y tener dashboard, lo primero que tenemos que tener es información, datos tabulados, estructurados para poderlos incluir a Power BI, ¿verdad? En este caso yo le pedí que me generara estas, y de repente algunas cosas puede ser que las manejemos fácilmente rápido desde Power BI, puede ser que haya otras que de repente yo no domine tanto, ¿verdad? Entonces puede ser que yo las vaya calculando y generando los KPIs con DAX o con otro tipo de formulaciones que tenemos propias en Power BI. ¿Ok? De repente tenemos estos 5 ejercicios, vamos a ir haciendo uno a uno a ver hasta donde nos alcanza el tiempo que tenemos programado para el día de hoy, ¿verdad? Entonces, inclusive, ven que aquí Claude, además de generarme los 5 planteamientos de prompts para plantearle la pregunta, ¿verdad? O sea, aquí apenas estoy para plantear la pregunta a la inteligencia artificial, pero además me da algunos tips generales, ¿verdad? En la transformación, crear, diseñar con DAX, ¿verdad? Que es una parte muy potente y útil para nosotros a la hora de hacer analítica, ¿sí? Y me genera algunos otros elementos que pueden ser de muchísimo valor para mí a la hora de plantearlo. Entonces, hoy, a utilizar el agente de inteligencia artificial para hacer analítica, inclusive para pensar en reforzar interpretaciones que yo tenga sobre la lógica de algo, también me aporta muchísimo valor. ¿Ok? Entonces, sin más, ya saben que vamos a estar interactuando acá entre Claude, tablas de datos almacenando tablas de datos en una carpeta y también en Power BI, y luego haciendo dashboards interactivos. ¿De acuerdo? Yo aquí llevaba ya 3, pero quiero que ustedes vean esto porque es una parte importante cuando uno está en esto. De repente hay veces le muestran el dashboard, pero no me dicen cómo cargo esa información y cómo depuro cierta información. Y eso es un dolor de cabeza, ¿verdad? Entonces acá, ¿qué es lo que estaba haciendo yo? Nada más copiando esta información, ¿verdad? Que me lo está dando en formato CSV, creaba acá, los copiaba, los traía aquí a un bloc de notas y los guardaba, ¿verdad? Los guardo y listo. Vamos a cerrar este otro, y vamos a guardar este otro y cerramos. Y vamos a hacer esto con el siguiente, con el quinto, ¿sí? De tal modo que venimos acá, seleccionamos esta información que está separada por comas, por eso se lo pedíamos en CSV, ¿ok? Y también este lo guardamos y lo cerramos. Entonces aquí ya tenemos las 5 tablas de los ejercicios que podemos ir planteándonos. Aquí ya en Power BI, una buena práctica siempre es acercarnos acá, ¿verdad? En transformación de datos y cargar la información desde acá, porque podemos hacerlo desde acá o obtener desde aquí, ¿verdad? Orígenes. Pero venir a transformación de datos es importante porque al otro lado me lo va a cargar automáticamente. ¿Sí? Aquí vamos a tener como un preedición para poder depurar información sobre la que vaya a ser el análisis. Recordemos que acá estamos hablando del primer ejercicio, estamos hablando de
crear un dashboard que muestre ventas por producto, región y vendedor y con filtros interactivos. ¿De acuerdo? Entonces, estamos hablando del tema de ventas. ¿Sí? Entonces, venimos acá, vamos a cargar desde origen de datos, texto o CSV, cargamos la primera. Acá nos va a abrir una nueva ventana donde nos muestra la información. Vemos que sí está correctamente tabulada, pero vemos que de repente los encabezados no están correctos. Muy común encontrarnos en este tipo de información, ¿verdad? La cargamos, le damos a aceptar, pero acá tenemos que comenzar la depuración, porque si yo cierro y aplico esto, no tengo encabezado, solo dice columna 1, columna 2 y además tengo información vacía, ¿ok? Entonces, primero lo que tenemos que comenzar es por eliminar, ¿sí? Quitar filas, ¿verdad? Vamos a quitar filas en la parte superior y le vamos a decir que es la primera. Le damos a aceptar y ya nos eliminó. Ven que acá automáticamente también me creó un paso. Esto es una de las partes más relevantes que puede tener Power BI de repente con respecto a Excel. Que en Excel, los que, claro, ustedes están en contra y seguramente usan fuertemente Excel y de repente inclusive la analítica también desde Excel. Pero recuerden que hay ciertas cosas en Excel que de repente cuando estoy trabajando con tablas dinámicas yo tengo que estar actualizando la información, a menos que yo ya programe en Visual Basic y le ponga un ejercicio iterativo para actualizarlo, de repente, pero no todos llegamos siempre a manejar Excel hasta Visual Basic. Y de repente hay veces también se me queda pegadillo ya después de unas 10.000 filas, se pone a correr muy lento. Acá, además de que optimizamos en velocidad, aunque sean tablas muy grandes, también optimizamos en automatización, porque esta parte que ven ustedes acá, ya esto no lo van a tener que volver a repetir. Y si de repente tuvieran muchos CSVs mensuales que tienen que ir descargando y subiendo acá, aquí hay una opción de cargar, ¿verdad? Desde carpeta. Entonces, cuando uno conecta carpeta, él va, yo voy cargando los diferentes CSVs o los TXT mes a mes y él automáticamente va a ir haciendo esto mismo. Esto que sucedió acá, me lo va a hacer. Denme solo un segundo. Esto me lo va a ir haciendo de manera automática. Repito, lo hicimos acá, ¿verdad? Quitamos la primera fila, le damos a aceptar, pero aquí nos falta todavía, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque en realidad ven que los encabezados corresponden a la primera fila. Entonces yo tengo esta opción que me dice usar la primera fila como encabezado. Entonces vieron que me agregó un paso más. Adelante, ¿iban a hacer alguna pregunta por ahí? No, Jason, creo que fue que se activó el audio para que por favor tengan ahí cuidado con el audio. Ok, ok, ok. Bien. Listo, perfecto. Seguramente era alguien que se estaba conectando. Buenísimo, entonces continuamos. Ok, viendo esto acá, pareciera que ya la tabla la tenemos lista, ¿verdad? Pero el detalle es que sí está bien, esto lo tenemos en formato fecha. Esto corresponde a que tengamos los datos en tipo texto, este también, este también, este también. Este otro dice que lo tenemos en números enteros y números enteros. Esto está bien, ¿verdad? Pero hay veces, ¿qué sucede? Que hay veces esto lo tenemos en texto, ¿verdad? Y esto lo tenemos que corregir, porque ¿qué es lo que sucede? Cuando vayamos a hacer analítica y estemos montando nuestros objetos de manera interactiva, definitivamente nos va a generar una mala pasada este tipo de ejercicios, porque no voy a poder manejar las cantidades porque están en tipo texto. Aquí tenemos que venir y variar, en este caso tenemos el número entero, entonces los manejamos en números enteros. Por eso es que se vuelve indispensable, primero, venir a transformar datos y no cargar datos acá de una vez, porque no estamos seguros que la tabla venga correcta si la tenemos que depurar previamente. Que posterior podemos venir acá, también podemos hacerlo, ¿de acuerdo? Pero siempre es una mejor práctica venir y cargar los datos Profesor, desde adelante. Los escucho. profe, disculpe que lo moleste, en el tema tan interesante que está exponiendo. Una consulta, ¿esta clase va a quedar grabada? ¿Este Sí, 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 material? sí, claro que sí. Va a quedar grabada desde la sesión de ¿cómo se llama? De Teams, está siendo grabada y también va a estar grabada
Yo les voy a pasar el enlace del canal de YouTube para que puedan consultarle y verla a la velocidad que gusten. Rápido, despacito, como gusten. Claro que sí. Muchísimas gracias, profe. Con todo gusto, Luis. Y de una vez repasar que eh, recuerden que en cualquier momento me pueden interrumpir para hacer sus aportes o sus consultas. Enhorabuena. Bien, continuamos acá. Entonces, una vez que ya tenemos la tabla lista, venimos acá y le damos cerrar y aplicar. Entonces, le damos unos segunditos o inclusive podrían ser minutos dependiendo del tamaño de tabla, la capacidad de la computadora también, ¿sí? Y aún si están usando, si están compartiendo pantalla, además también pueden generarle un efecto importante porque Power BI tiene un consumo gráfico importante. ¿Ok? Entonces le damos unos minutitos y ya nos cargó la tabla por acá. ¿Ok? ¿Ven esto por acá? Estas son las mismas columnas que veíamos o las mismas variables dentro de la tabla. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a ver qué nos decía en Claude. Decía que, bueno, una de las primeras cosas era importar el ejercicio y crear algunos KPIs, ventas totales, ¿sí? Aquí vamos a comenzar a utilizar tags, ¿sí? Vamos a ver, levánteme la mano, ¿quién le suena? Al menos escucharon la palabra DAX en su vida en relación a Power BI. O quienes ya la utilizan. Nada más levantando la manita para hacer una estadística rápida. De repente, ¿qué tan familiar es? Pues parece que no es familiar el término DAX, ¿verdad? Y si híjole, ¿y cómo le entro yo el tema DAX? ¿Verdad? Y después visualización las ventas por mes, ¿sí? Y en un gráfico de líneas y después el top 5 de más vendidas, gráfico de barras, un mapa de ventas por región y una tabla dinámica. ¿Ok? Entonces aquí es donde comenzamos a utilizar de manera interesante el agente de inteligencia artificial. Entonces recuerdan que yo le pedí que esto era un prompt, nada más. Yo voy a agregar el prompt, voy a agregar la tabla de datos que corresponde al origen para que él me pueda generar y decirle, ¿verdad? Otra vez, recuerden, lo que acabo de pegar aquí pegué el dashboard, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo y qué es lo que quiero hacer? ¿Cuáles son los ejercicios que quiero desarrollar? Pero además también le agregué la tabla de datos para que pueda generarme una información más completa. Yo podría adelantarme y llevármelos y generarles DAX acá, pero lo que quiero es que también ustedes en determinado momento ya puedan comenzar a desarrollar por sí solos este tipo de ejercicios, inclusive sin estar completamente ampliamente desarrollados en la herramienta de analítica a través de Power BI. ¿Ok? Entonces, ¿qué le digo yo acá? Le agregamos un pedacito aquí arriba, ¿verdad? Dame el paso a paso para desarrollar en Power BI. Entonces lo dejamos correr, ¿verdad? Mientras que esto nos va desarrollando, que lo tomo unos minutitos, pero quiero llevarlos un momento para que vean lo que sucede cuando cargamos los datos de un solo. ¿Okay? Vean esto acá. Entonces él ahí lo cargó. Yo le digo cargar, perfecto. Está cargando. Y ven que me generó una siguiente tabla, pero ven los efectos que me dice columna 1, columna 2, columna 3. Pues precisamente eso es lo que estamos buscando evitar para que no entre información sin previamente haber sido depurada. Entonces vamos a ir a transformar datos. ¿Y qué hago yo con esto? Pues simplemente vengo acá y lo elimino. ¿Okay? Listo. Cerramos y aplicamos para que ya nos vuelva a almacenar nada más la tabla que ya habíamos depurado. Vamos un momento acá. Dice, ¿verdad? Que guardemos en una nota. Miren el detalle. Yo le dije que me diera el paso a paso. Inclusive le pude haber agregado, dámelo el paso a paso y cada subpaso, ¿verdad? Por si de repente no me queda tan claro qué es lo que debo hacer acá, pues yo le agrego subpasos. Bueno, aquí ya nos está diciendo que en Notepad o en Excel, pero en este caso nosotros usamos un TXT. Nos aseguramos que la primera fila tenga el encabezado correcto,
¿verdad? De repente aquí arriba había un espacio en el TXT y por eso nos generó una fila previa, ¿ok? Luego nos vamos a Power BI, obtener datos, el CSV, lo cargamos y todo esto hasta el momento ya lo hemos hecho, ¿de acuerdo? Le damos transformar datos, nos aseguramos que las fechas estén respectivamente con tipo fecha, los números, que manejaran los precios unitarios, pero en este caso los precios estaban en números enteros y por eso no nos dio el sistema automáticamente en número decimal. Pero también es muy usual ver que los precios unitarios y los costos también estén en decimales. ¿Ok? Ya venimos y cerramos y aplicamos. Esto también ya lo hicimos, el paso número 2 de la fase 2, ¿verdad? Fase 1, cargamos datos. Fase 2, depuramos la información y ahora nos vamos a la fase 3, que es crear a través de DAX información. ¿Ok? Dice, tenemos que generar venta total. Pero nos dice que lo generemos a través de columnas, ¿lo ven? Después vemos el tema de los costos, ¿sí? Solo asegurémonos que ya tengamos todas esas informaciones, porque acá en este momento es clave e importante, sí, resaltar algo. Hay veces la inteligencia artificial es muy útil, ¿verdad? Solo que sí, debemos asegurarnos que lo que está haciendo sí corresponde a lo que le estamos pidiendo y también corresponde. En el caso de Claude, el manejo sí es de mucho valor ético, porque es una de las herramientas que probabilísticamente me ofrece mayor seguridad de que la respuesta probabilísticamente va a ser lo más cercano a lo que yo estoy planteando. ¿Ok? Las otras, cada una de las inteligencias en Gemini sucede igual. DeepSeek tiene un planteamiento de optimización. ChatGPT busca generar mi información de manera más cercana de lo que yo estoy planteando desde una perspectiva afirmativa. O sea, afirmar lo que yo estoy planteando, no necesariamente pensando que es lo correcto. Y con una alta velocidad. De repente por ahí una de las compañeras lo mencionaba, ¿verdad? Que de repente le gustaba un poco más DeepSeek porque tenía mayor cobertura y de repente que Gemini le daba respuestas más precisas que algunas otras inteligencias artificiales. Pero es que cada una tiene sus ventajas de competitivas, ¿de acuerdo? No podemos pretender que todas sean iguales. Entonces, continuamos. Vamos a ver. ¿Sí? Ya tenemos la información, ya tenemos acá y vamos a ir a generar columnas. Acá me está planteando el ejercicio a través de columnas y luego me habla de algunas cosas a través de DAX. Vamos a ir a ver dónde hacemos estas nuevas columnas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Las nuevas columnas, Power BI pues tiene su menú inicio y sus diferentes cintas de opciones, pero además le agrega una complejidad interesante. Tenemos los objetos de visualización, tenemos los datos, que son las diferentes tablas, y aquí tenemos la parte visual del informe, pero también tenemos una parte de tablas, pero también tenemos una parte de relación de modelos, ¿verdad? Y tenemos la lógica de planteamiento de formulación DAX, que también las podemos manejar desde acá al darle clic acá. Y tenemos la generación de nuevas medidas, que es la lógica DAX. Pero nos vamos a ir por acá a la tabla, ¿de acuerdo? Y nos dice, permítame solo un segundo. Listo, continuamos. Tenemos acá, estamos en las tablas, ¿sí? Y vamos a generar una siguiente columna que se llama ventas totales, que son las ventas de la tabla ventas. Esto lo vamos a traducir así: de la tabla ventas, la variable o la columna cantidad por de la tabla ventas, la columna que se llama precio unitario, y vamos a tener las ventas totales. Aquí tenemos precio unitario, costo unitario y cantidades. Ven aquí donde dice una nueva tabla, pero también tenemos una que dice nueva columna. Me la activa y me activa esto acá. Entonces aquí yo vengo y le pongo ventas totales. Esto de generar espacios así es importante cuando estamos haciendo análisis de datos, no generar espacios, porque no siempre las tablas las vamos a utilizar en Power BI, que de repente se le hace más amigable. De repente hay herramientas que de repente son mucho más potentes, ¿verdad? A nivel de analítica, como ya utilizar Python en Google Colab,
pero esto es una buena práctica para evitar errores en los archivos, ¿ok? Y en los nombres, que es muy útil. Entonces, dice ventas, entonces en el momento que yo le pongo ventas, ven que él automáticamente me llamó, me está llamando información, ¿lo ven? ¿Sí? Nada más, vean qué interesante. Ven que aquí la tabla se llama ventas, pero en realidad para nosotros no se llama ventas, ¿sí? Se llama 01, ¿ok? 01, porque si yo simplemente copio al otro lado, eh, nos está dando un, un error el nombre. Listo, hagamos esto acá. Vamos a quitarla. En el momento que yo le doy clic, ven que la venta quedó abierta y vamos a cambiarle el nombre desde acá. Y pregunto, ¿sería mejor cambiar el nombre desde acá o me voy a transformación de datos? ¿Quién le gustaría participar y darnos una respuesta? Se vale equivocarse, no hay problema. Aquí estamos aprendiendo todos. ¿Quién nos dice? ¿Lo hacemos desde ahí o nos vamos a transformación de datos? A transformar datos. Excelente, Sí, excelente. correcto. Kaylin, perfecto. Vamos a transformar datos porque pues evidentemente es donde es mejor que edite la información respectiva. ¿Ves aquí donde dice cambiar nombre? Le ponemos ventas, ¿sí? Porque nos estaba dando un error en el tema de la numeración, ¿verdad? ¿Sí? Ya cambiamos, ahora se llama ventas. Volvemos, cerramos y aplicamos. Este es un ejercicio constante que vamos a estar haciendo, ¿verdad? Porque cuando hacemos analítica y exploración de datos para llegar a un dashboard interactivo, constantemente vamos a estar generando nuevas columnas, nuevas formulaciones DAX, nos vamos a estar regresando a transformación de datos. Entonces esto es una dinámica que se convierte en un ciclo, en un proceso constante, iterativo, ¿verdad? No se desgasten en pensar tener en el primer producto lo máximo. No, vayan haciendo un ejercicio iterativo, ¿ok? De tal modo que tenga un producto mínimo viable en un inicio y luego ya lo voy depurando, lo voy mejorando. Porque ya desde la primera vez, ya la visualización me permite que nosotros como clientes o al cliente que le estemos desarrollando esto, interno o externo, definitivamente va a tener la capacidad no abstracta de verlo, sino que ya visualmente va a ver cómo se comporta y decir, uy, mira, me interesaría de repente ver también esto otro. ¿Ok? ¿Listo? Nos volvemos por acá. Ya tenemos la tabla ventas. Nos volvemos acá, ¿sí? ¿Y qué hacemos? Si ya tenemos esta tabla aquí, y perdón, tenemos esta columna y de ahí, ¿qué hago yo para calcular? ¿Qué dirían ustedes? ¿Por dónde podríamos comenzar? ¿O qué camino tomarían? Haría una fórmula de cuál es el costo, por cuántas unidades se han vendido y demás. Ajá, perfecto. Pero como ya tenemos esta aquí, podríamos de repente editarla, ¿verdad? O simplemente no complicarnos y eliminarla del modelo, ¿verdad? Sí, esa es una opción. Venimos acá, generamos la nueva columna, le decimos que estas son ventas totales, ¿ok? Y ahora sí, me comienza, ven aquí, donde antes, como tenía la tabla con números, entonces la formulación de las columnas me reconocía eso como un número, como una constante. Entonces no me iba a buscar la información, ¿ok? A menos que yo le hubiera puesto un guión bajo al frente o algo así para convertir en texto, ¿ok? Bien, entonces teníamos que íbamos a llamar la parte de ventas, lo íbamos a multiplicar ventas, cantidad por precio unitario, ¿sí? Y al darle enter, él automáticamente me calculó la columna y ahora sí me hizo los valores. Algo muy parecido a lo que veíamos cuando manejábamos con tablas, de repente en Excel, ¿ok? ¿Sí? Solo que acá, conforme se van agregando los datos, pues evidentemente se van sumando y agregando más. Pero no teníamos solo esa, ¿verdad? También nos dijeron que calculáramos el costo total, ventas, ¿verdad? De cantidad por costo unitario y se iba a llamar costo total. De repente, para acelerar un poquito, vamos a copiarlo, ¿sí? Generamos nuevamente una nueva columna,
teníamos aquí, validamos que el costo total son las ventas de la cantidad por el costo unitario. Sabemos que así tenemos esas dos columnas. Le damos Enter y ya lo tenemos. Después también me decía que nos diera la ganancia bruta, ¿verdad? Y generamos una nueva columna. Teníamos acá ganancia, venta total. ¿Ves que aquí me puso venta totales? Ven que me está dando un error porque nosotros le pusimos aquí ventas totales. Entonces ya me lo corrige. Tenemos el costo total y ventas. Todavía nos ha dado un error porque pusimos ventas totales. Aquí el más o menos, vieron que cuando me pone ese subrayado amarillo es porque hay algún error. ¿Okay? Entonces ya lo corregimos. Le agregamos información que no tenía que tener. Ya quitamos eso que estaba en exceso de código y le damos por acá. Y ya tenemos la ganancia también. ¿Ok? Ya tenemos las ganancias. ¿Sí? Después nos decía que también viéramos el tema de generar una columna de mes, ¿verdad? Con la lógica de ver las ventas, que tenemos la fecha, de solo ver los meses. Entonces vamos a generarla también. Dice, aquí estamos agregando una nueva formulación dentro del planteamiento de columnas, muy parecido de la lógica que manejamos en Excel, ¿de acuerdo? Donde yo tenía una función, me abría, yo le ponía los requisitos que me estaba pidiendo y de repente el formato que quiero manejar y le daba Enter y entonces ya tenemos los meses respectivos por los años, ¿ok? Luego agregamos acá, que también ahora me está diciendo no solo ver el mes, sino el número del mes para ordenar, ¿verdad? Ya vamos a ver qué es eso, porque el tema de manejar la fecha, como la vemos acá, de repente cuando estamos graficando algunas cosas se complica de una manera, ¿verdad? Para poder ordenar la información. ¿Okay? Entonces, venimos acá, generamos esa nueva columna que me dice que me dé del mes, esta formulación, y me dé del mes y las ventas, ¿verdad? Y me dé los respectivos meses, solo los meses, ¿ok? Porque ven que aquí tenemos los repetidos los meses. Hasta este momento hemos generado información de tabla, ¿verdad? Venimos nuevamente, hagamos un breve repaso, comenzamos, cargamos los datos, ¿de acuerdo? Depuramos los datos, luego nos fuimos a la vista de tabla, generamos las columnas de ventas totales, costo total, ganancia, el mes y también el número del mes para luego ordenar, ¿sí? Pero luego también ya tenemos para la fase 4